Hola. Diseñar en 3D puede parecer intimidante al principio, pero con práctica y paciencia, puedes crear impresionantes modelos en 3D. Aquí hay algunos pasos para comenzar a diseñar en 3D de manera detallada. Elige un software de diseño en 3D. Hay muchos programas de diseño en 3D disponibles, algunos gratuitos y otros de pago. Algunos ejemplos incluyen Blender, SketchUp, Tinkercad, Fusion 360 y SolidWorks. Aprende la interfaz del software. Cada programa tiene su propia interfaz, por lo que es importante familiarizarte con los menús y herramientas. Busca tutoriales en línea o guías de usuario para ayudarte a comenzar. Crea un boceto. Antes de comenzar a diseñar en 3D, es útil tener una idea clara de lo que quieres crear. Dibuja un boceto en papel o en un programa de dibujo en 2D para tener una idea de la forma y las dimensiones de tu modelo. Crea una forma base. Comienza creando una forma básica en 3D que se asemeje a la forma de tu modelo. Esto puede ser un cubo, una esfera, un cilindro, etc. Agrega detalles. Una vez que tengas la forma base, comienza a agregar detalles más detallados. Esto puede incluir agregar bordes, curvas y recortes. Usa herramientas de modelado. A medida que agregues detalles, es posible que necesites herramientas de modelado específicas para ayudarte a dar forma a tu modelo. Algunas herramientas comunes incluyen extrusión, escala, rotación y booleanos. Prueba y ajusta. A medida que diseñes, es importante probar tu modelo para asegurarte de que sea funcional y tenga el aspecto deseado. Si algo no se ve o funciona como lo deseas, haz ajustes y prueba nuevamente. Renderiza tu modelo. Una vez que estés satisfecho con tu modelo, puedes renderizarlo para crear imágenes en 3D o animaciones. La mayoría de los programas de diseño en 3D tienen herramientas de renderizado incorporadas, pero también hay programas especializados en renderizado. Recuerda que diseñar en 3D requiere práctica y paciencia, pero si te tomas el tiempo para aprender y experimentar, puedes crear modelos impresionantes y detallados. El diseño en 3D es la creación de objetos, personajes, escenarios y otros elementos en un espacio tridimensional utilizando software especializado. A diferencia del diseño en 2D, en el que se trabaja con planos y ejes, el diseño en 3D permite al diseñador crear modelos con profundidad y volumen, lo que los hace más realistas y detallados. El software utilizado para el diseño en 3D varía desde programas gratuitos hasta aplicaciones de gama alta utilizadas en la industria del cine y los videojuegos. Algunos de los programas más populares son Blender, Autodesk Maya, 3D Studio Max, SketchUp, ZBrush y Cinema 4D. El diseño en 3D se utiliza en una variedad de campos, como la arquitectura, el diseño de productos, el diseño de interiores, la animación, los videojuegos y la producción de películas. Permite a los diseñadores crear modelos y prototipos en un ambiente virtual antes de producirlos en la vida real, lo que puede ahorrar tiempo y dinero. El aprendizaje del diseño en 3D requiere conocimientos básicos de matemáticas, geometría y física, así como habilidades en el uso del software de diseño en 3D. Con práctica y dedicación, cualquier persona puede aprender a diseñar en 3D y crear modelos impresionantes en un espacio tridimensional. La interfaz del software de diseño en 3D puede variar dependiendo del programa utilizado, pero en general suele incluir los siguientes elementos. Barra de herramientas, una barra de herramientas ubicada en la parte superior de la interfaz que permite acceder a las herramientas y funciones del software. Menú desplegable, un menú desplegable que se encuentra en la parte superior de la interfaz que proporciona acceso a las opciones de configuración, preferencias y ajustes. Panel de navegación, un panel de navegación situado en el lado izquierdo o derecho de la interfaz que permite acceder a los objetos y componentes utilizados en el diseño. Área de trabajo. El área de trabajo es donde se crea y visualiza el diseño en 3D.
La interfaz puede mostrar una vista de 3 dimensiones del diseño o una vista de plano que permite trabajar en diferentes perspectivas. Barra de estado. Una barra de estado en la parte inferior de la interfaz que muestra información importante como la posición de la cámara, la orientación y el tamaño del diseño. Barra de propiedades. Una barra de propiedades ubicada en la parte inferior de la interfaz que muestra las propiedades de los objetos y componentes seleccionados en el diseño. En general, la interfaz del software de diseño en 3D está diseñada para permitir un fácil acceso a las herramientas y funciones necesarias para crear y modificar diseños en 3 dimensiones. La interfaz del software de diseño en 3D puede variar dependiendo del programa utilizado, pero en general suele incluir los siguientes elementos. Barra de herramientas. Una barra de herramientas ubicada en la parte superior de la interfaz que permite acceder a las herramientas y funciones del software. Menú desplegable. Un menú desplegable que se encuentra en la parte superior de la interfaz que proporciona acceso a las opciones de configuración, preferencias y ajustes. Panel de navegación. Un panel de navegación situado en el lado izquierdo o derecho de la interfaz que permite acceder a los objetos y componentes utilizados en el diseño. Área de trabajo. El área de trabajo es donde se crea y visualiza el diseño en 3D. La interfaz puede mostrar una vista de 3 dimensiones del diseño o una vista de plano que permite trabajar en diferentes perspectivas. Barra de estado. Una barra de estado en la parte inferior de la interfaz que muestra información importante como la posición de la cámara, la orientación y el tamaño del diseño. Barra de propiedades. Una barra de propiedades ubicada en la parte inferior de la interfaz que muestra las propiedades de los objetos y componentes seleccionados en el diseño. En general, la interfaz del software de diseño en 3D está diseñada para permitir un fácil acceso a las herramientas y funciones necesarias para crear y modificar diseños en 3 dimensiones. La interfaz del software de diseño en 3D puede variar dependiendo del programa utilizado, pero en general suele incluir los siguientes elementos. Barra de herramientas. Una barra de herramientas ubicada en la parte superior de la interfaz que permite acceder a las herramientas y funciones del software. Menú desplegable. Un menú desplegable que se encuentra en la parte superior de la interfaz que proporciona acceso a las opciones de configuración, preferencias y ajustes. Panel de navegación. Un panel de navegación situado en el lado izquierdo o derecho de la interfaz que permite acceder a los objetos y componentes utilizados en el diseño. Área de trabajo. El área de trabajo es donde se crea y visualiza el diseño en 3D. La interfaz puede mostrar una vista de 3 dimensiones del diseño o una vista de plano que permite trabajar en diferentes perspectivas. Barra de estado. Una barra de estado en la parte inferior de la interfaz que muestra información importante como la posición de la cámara, la orientación y el tamaño del diseño. Barra de propiedades. Una barra de propiedades ubicada en la parte inferior de la interfaz que muestra las propiedades de los objetos y componentes seleccionados en el diseño. En general, la interfaz del software de diseño en 3D está diseñada para permitir un fácil acceso a las herramientas y funciones necesarias para crear y modificar diseños en 3 dimensiones. La interfaz del software de diseño en 3D puede variar dependiendo del programa utilizado, pero en general suele incluir los siguientes elementos. Barra de herramientas. Una barra de herramientas ubicada en la parte superior de la interfaz que permite acceder a las herramientas y funciones del software. Menú desplegable. Un menú desplegable que se encuentra en la parte superior de la interfaz que proporciona acceso a las opciones de configuración, preferencias y ajustes. Panel de navegación. Un panel de navegación situado en el lado izquierdo o derecho de la interfaz que permite acceder a los objetos y componentes utilizados en el diseño. Área de trabajo. El área de trabajo es donde se crea y visualiza el diseño en 3D. La interfaz puede mostrar una vista de 3 dimensiones del diseño o una vista de plano que permite trabajar en diferentes perspectivas.
Barra de estado. Una barra de estado en la parte inferior de la interfaz que muestra información importante como la posición de la cámara, la orientación y el tamaño del diseño. Barra de propiedades. Una barra de propiedades ubicada en la parte inferior de la interfaz que muestra las propiedades de los objetos y componentes seleccionados en el diseño. En general, la interfaz del software de diseño en 3D está diseñada para permitir un fácil acceso a las herramientas y funciones necesarias para crear y modificar diseños en 3 dimensiones. El texturizado en 3D es el proceso de agregar superficies, texturas y materiales realistas a los modelos tridimensionales creados en software de diseño en 3D. El texturizado es un paso importante en el proceso de creación de modelos 3D ya que permite agregar realismo y detalles a los objetos. A continuación, se presentan los pasos generales para el texturizado en 3D. Selección de texturas. El primer paso en el texturizado es seleccionar las texturas que se utilizarán para crear la apariencia deseada. Las texturas se pueden descargar de una librería en línea o crearse desde cero. Mapeado UV. El mapeado UV es el proceso de asignar coordenadas a cada punto en el modelo 3D para que se pueda aplicar la textura. El mapeado UV se puede hacer automáticamente o manualmente. Creación de texturas. Una vez que se han asignado las coordenadas de mapeado UV, se puede crear la textura. Esto puede implicar la creación de texturas personalizadas o la modificación de texturas existentes para ajustarlas a las necesidades específicas del modelo. Aplicación de texturas. Después de que se han creado las texturas, se aplican al modelo 3D utilizando el mapeado UV. Las texturas se pueden aplicar a diferentes partes del modelo, como la superficie, los bordes o los detalles. Prueba y ajuste. Es importante probar el texturizado para asegurarse de que funcione correctamente y se ajuste a las necesidades del modelo. En esta etapa se pueden realizar ajustes y mejoras en el diseño. Presentación. Finalmente, se debe presentar el modelo 3D texturizado utilizando técnicas de visualización como el renderizado, la animación o la realidad virtual. Esto permite presentar el modelo de manera atractiva y realista. En resumen, el texturizado en 3D es un proceso que implica la selección de texturas, el mapeado UV, la creación de texturas, la aplicación de texturas, la prueba y ajuste y la presentación del modelo. Un proceso adecuado puede permitir una mejor comprensión de las necesidades del usuario y una mejor optimización del diseño del modelo 3D. El diseño de objetos en 3D es una tarea que requiere habilidades en software de modelado 3D y conocimientos de diseño. Aquí hay algunos pasos generales para crear un objeto en 3D. Definir la forma y la función. Antes de comenzar a diseñar, es importante tener una idea clara de lo que se quiere crear. ¿Cuál es el propósito del objeto? ¿Cómo se usará? ¿Qué forma debe tener? Elegir un software de modelado 3D. Hay muchos programas de modelado 3D disponibles, algunos de los más populares son Blender, SketchUp y AutoCAD. Es importante elegir uno que se adapte a las necesidades del proyecto y que tenga una curva de aprendizaje que sea manejable. Crear un boceto. Es útil hacer un boceto del objeto en papel o en un programa de dibujo antes de comenzar a modelar en 3D. Esto ayudará a visualizar la forma y la función del objeto. Modelar la forma. Usando el software de modelado 3D, se comienza a construir la forma del objeto. Esto se hace generalmente mediante la creación de una malla de polígonos que conforma la forma del objeto. Agregar detalles. Una vez que se ha creado la forma básica del objeto, se pueden agregar detalles como texturas, colores, iluminación y sombras. Exportar y guardar. Una vez que se ha terminado el modelo, se debe guardar el archivo en un formato que pueda ser utilizado en otros programas. Los formatos comunes son STL, OGG y FBX. Impresión 3D. Si se desea, se puede enviar el modelo a una impresora 3D para crear una versión física del objeto. Recuerde que el diseño en 3D es una habilidad que requiere práctica y paciencia.
Con el tiempo y la experiencia, se puede crear objetos cada vez más complejos y detallados. El modelado arquitectónico en 3D es una técnica utilizada para crear modelos tridimensionales de edificios, estructuras y espacios urbanos. Este proceso permite a los arquitectos, diseñadores y artistas visuales explorar y visualizar diferentes opciones de diseño, presentar ideas a clientes y stakeholders, y crear representaciones realistas de proyectos de construcción antes de comenzar la construcción. Aquí hay algunos pasos generales para crear un modelo arquitectónico en 3D. Reunir información y referencias. Es importante recopilar toda la información disponible sobre el proyecto, incluyendo planos, especificaciones y fotografías. También es útil buscar referencias visuales de edificios o estructuras similares. Crear un esquema del modelo. Antes de comenzar a modelar, es útil crear un esquema de la estructura, incluyendo la disposición de las habitaciones, la ubicación de las ventanas y puertas, la altura y la forma del edificio, etc. Elegir un software de modelado 3D. Hay muchos programas de modelado 3D disponibles, algunos de los más populares son SketchUp, Revit y AutoCAD. Es importante elegir uno que se adapte a las necesidades del proyecto y que tenga una curva de aprendizaje que sea manejable. Crear la estructura básica. Usando el software de modelado 3D, se crea la estructura básica del edificio, utilizando herramientas como extrusión y manipulación de caras y aristas. Agregar detalles. Una vez que se ha creado la estructura básica, se pueden agregar detalles como texturas, materiales, iluminación y sombras. También se pueden agregar elementos como muebles y paisajismo. Renderizar el modelo. Una vez que se han agregado todos los detalles necesarios, se puede renderizar el modelo para crear una representación realista de la estructura. Esto puede incluir ajustes de cámara y iluminación para crear la atmósfera adecuada. Compartir y presentar el modelo. Una vez que se ha completado el modelo, se puede compartir con clientes y stakeholders utilizando herramientas como imágenes renderizadas, videos, o incluso presentaciones interactivas en línea. Recuerde que el modelado arquitectónico en 3D es una habilidad que requiere práctica y paciencia. Con el tiempo y la experiencia, se pueden crear modelos cada vez más detallados y precisos. La escultura digital en 3D es una técnica que permite a los artistas crear modelos tridimensionales mediante el uso de software de modelado 3D. Estos modelos pueden ser utilizados para la creación de esculturas físicas mediante la impresión 3D, o para la creación de imágenes digitales y animaciones. Aquí hay algunos pasos generales para crear una escultura digital en 3D. Elegir un software de modelado 3D. Hay muchos programas de modelado 3D disponibles, algunos de los más populares son ZBrush, Blender y Sculptris. Es importante elegir uno que se adapte a las necesidades del proyecto y que tenga una curva de aprendizaje que sea manejable. Definir la forma y la función. Antes de comenzar a esculpir, es importante tener una idea clara de lo que se quiere crear. ¿Cuál es el propósito de la escultura? ¿Cómo se usará? ¿Qué forma debe tener? Crear una malla básica. Usando el software de modelado 3D, se comienza a construir una malla básica que conforma la forma general de la escultura. Esculpir los detalles. Una vez que se ha creado la malla básica, se pueden comenzar a esculpir detalles utilizando herramientas como el pincel de esculpir y la herramienta de modelado. Añadir texturas y materiales. Una vez que se ha creado la forma y los detalles de la escultura, se pueden agregar texturas y materiales para crear una apariencia más realista. Exportar y guardar. Una vez que se ha terminado la escultura digital, se debe guardar el archivo en un formato que pueda ser utilizado en otros programas. Los formatos comunes son STL, OGG y FBX. Impresión 3D o renderización. Si se desea, se puede enviar el modelo a una impresora 3D para crear una versión física de la escultura. También se puede renderizar la escultura digital para crear una representación realista de la misma.
Recuerde que la escultura digital en 3D es una habilidad que requiere práctica y paciencia. Con el tiempo y la experiencia, se pueden crear esculturas cada vez más complejas y detalladas. El modelado de personajes en 3D es una de las habilidades más valoradas en la industria del diseño y la animación en 3D. Permite crear personajes que pueden ser utilizados en videojuegos, películas, animaciones y otras producciones. El proceso de modelado de personajes en 3D implica la creación de un modelo tridimensional de un personaje utilizando software de diseño en 3D. Se comienza con una estructura básica, que se va refinando y agregando detalles para darle forma al personaje. El proceso incluye la creación de la cabeza, el cuerpo, las extremidades, las manos, los pies, la ropa y cualquier otro accesorio que se necesite para el personaje. Existen diferentes técnicas para el modelado de personajes en 3D, dependiendo de la complejidad del personaje y el estilo de diseño. Una técnica común es el modelado poligonal, en la que se crean las formas básicas del personaje utilizando polígonos y se van añadiendo detalles con cada iteración. Para crear personajes realistas, es importante tener en cuenta la anatomía humana y la proporción de las diferentes partes del cuerpo. También se deben considerar los detalles de la expresión facial, la postura y la ropa del personaje para que se vea lo más realista posible. El modelado de personajes en 3D es una habilidad compleja que requiere práctica y dedicación. Existen recursos en línea como tutoriales y cursos que pueden ayudar a los principiantes a aprender las técnicas necesarias para crear personajes en 3D. El diseño de productos en 3D es una técnica utilizada en la industria para crear modelos virtuales de productos antes de su producción en masa. Permite a los diseñadores y fabricantes visualizar, probar y ajustar los diseños antes de invertir en herramientas y maquinaria costosas. El proceso de diseño de productos en 3D comienza con la creación de un boceto o dibujo del producto. Luego, se utiliza software de diseño en 3D para crear un modelo virtual del producto. Esto permite al diseñador ver el producto desde todos los ángulos y perspectivas, realizar cambios rápidos y experimentar con diferentes materiales y colores. El diseño de productos en 3D también permite la creación de prototipos físicos utilizando impresoras 3D. Esto permite a los diseñadores y fabricantes probar los productos antes de su producción en masa, lo que puede ahorrar tiempo y dinero. El diseño de productos en 3D se utiliza en una variedad de campos, como la fabricación de productos de consumo, la industria de la moda, la industria del automóvil, la industria aeroespacial y la industria médica. También se utiliza en la creación de productos personalizados y en la producción de piezas de repuesto y accesorios. Para aprender a diseñar productos en 3D, es necesario tener conocimientos básicos de diseño y habilidades en el uso de software de diseño en 3D. Existen cursos y tutoriales en línea que pueden ayudar a los principiantes a aprender las habilidades necesarias para diseñar productos en 3D. La animación en 3D es una técnica utilizada en la creación de imágenes en movimiento que simulan la realidad tridimensional. Es una técnica que se utiliza en diversos campos, como en la industria del cine, la televisión, los videojuegos, la publicidad, la medicina y la arquitectura, entre otros. La animación en 3D se logra a través de la creación de modelos digitales tridimensionales de objetos, personajes o escenarios, que son manipulados por un software de animación en un ambiente virtual. Estos modelos pueden ser creados desde cero utilizando herramientas de modelado en 3D, o pueden ser escaneados desde objetos reales utilizando tecnología de escaneo 3D. Una vez que se ha creado el modelo en 3D, se procede a animarlo, lo que implica definir la secuencia de movimientos y acciones que realizará el modelo. Esto se logra mediante la definición de fotogramas clave, que son los momentos clave de la animación que se deben definir para crear la ilusión de movimiento. Después de definir los fotogramas clave, se procede a interpolar los fotogramas intermedios, lo que se logra mediante técnicas de animación por interpolación.
que permiten crear una transición suave entre dos fotogramas clave. Una vez que se ha creado la animación, se puede renderizar, lo que implica procesar la animación para generar una secuencia de imágenes que pueden ser visualizadas en una pantalla. La animación en 3D puede ser una tarea compleja y requiere habilidades y conocimientos especializados en el uso de software de animación y modelado en 3D. Sin embargo, los resultados pueden ser impresionantes y permiten la creación de mundos virtuales y personajes que parecen reales. La animación en 3D es una técnica utilizada en la creación de imágenes en movimiento que simulan la realidad tridimensional. Es una técnica que se utiliza en diversos campos, como en la industria del cine, la televisión, los videojuegos, la publicidad, la medicina y la arquitectura, entre otros. La animación en 3D se logra a través de la creación de modelos digitales tridimensionales de objetos, personajes o escenarios, que son manipulados por un software de animación en un ambiente virtual. Estos modelos pueden ser creados desde cero utilizando herramientas de modelado en 3D, o pueden ser escaneados desde objetos reales utilizando tecnología de escaneo 3D. Una vez que se ha creado el modelo en 3D, se procede a animarlo, lo que implica definir la secuencia de movimientos y acciones que realizará el modelo. Esto se logra mediante la definición de fotogramas clave, que son los momentos clave de la animación que se deben definir para crear la ilusión de movimiento. Después de definir los fotogramas clave, se procede a interpolar los fotogramas intermedios, lo que se logra mediante técnicas de animación por interpolación, que permiten crear una transición suave entre dos fotogramas clave. Una vez que se ha creado la animación, se puede renderizar, lo que implica procesar la animación para generar una secuencia de imágenes que pueden ser visualizadas en una pantalla. La animación en 3D puede ser una tarea compleja y requiere habilidades y conocimientos especializados en el uso de software de animación y modelado en 3D. Sin embargo, los resultados pueden ser impresionantes y permiten la creación de mundos virtuales y personajes que parecen reales. El renderizado en 3D es el proceso de crear imágenes en 2D a partir de datos en 3D utilizando software especializado. Es un proceso crucial en la creación de animaciones, efectos visuales, videojuegos y cualquier otra aplicación que requiera gráficos en 3D. El renderizado en 3D implica la creación de una escena en 3D utilizando modelos en 3D, texturas, iluminación, cámaras y otros elementos. El software de renderizado luego utiliza esta información para calcular cómo se vería la escena desde una perspectiva específica, lo que da como resultado una imagen 2D final. Hay varios métodos de renderizado en 3D, como el renderizado basado en rasterización, el renderizado basado en rayos y el renderizado por trazado de camino. Cada método tiene sus ventajas y desventajas, y la elección del método adecuado depende del proyecto específico y de los recursos disponibles. El renderizado en 3D puede ser un proceso intensivo en recursos, especialmente si se trata de escenas complejas o de alta resolución. Sin embargo, los avances en hardware y software han hecho que el renderizado en 3D sea más accesible y eficiente que nunca. El diseño de logotipos en 3D es una técnica que permite crear un efecto tridimensional en el diseño de un logotipo. Esta técnica puede ser muy útil para dar un aspecto más moderno y llamativo a un logotipo. A continuación, te presento algunos pasos a seguir para diseñar un logotipo en 3D. Elige un software de diseño 3D. Para diseñar un logotipo en 3D necesitarás un software de diseño 3D. Hay varios programas disponibles en el mercado como Blender, 3D Studio Max, Maya, entre otros. Crea la forma básica del logotipo. Una vez que hayas elegido el software, comienza creando la forma básica del logotipo. Esto te permitirá tener una idea de cómo se verá en 3D. Agrega detalles al logotipo. Una vez que tengas la forma básica del logotipo, comienza a agregar detalles como sombras, texturas y luces para crear el efecto 3D. Ajusta la perspectiva. La perspectiva es muy importante en el diseño 3D, ya que permite crear la sensación de profundidad.
Ajusta la perspectiva del logotipo para que se vea bien en todas las direcciones. Exporta el logotipo. Una vez que hayas terminado de diseñar el logotipo en 3D, exporta el archivo en un formato compatible con tu plataforma o medio de uso. Es importante recordar que el diseño de un logotipo en 3D requiere habilidades avanzadas de diseño y modelado 3D. Si no te sientes seguro de hacerlo por ti mismo, siempre puedes contratar a un diseñador o una agencia de diseño para que lo haga por ti. El modelado de alimentos en 3D detallado puede ser un proceso complicado, pero se puede lograr siguiendo algunos pasos generales. Investigación. Antes de comenzar a modelar, es importante realizar una investigación sobre el alimento que se desea modelar. Es importante conocer su forma, textura, color y otros detalles que puedan afectar su apariencia. Referencias. Buscar referencias de imágenes del alimento en diferentes ángulos para poder entender mejor su forma y detalles. Esto ayudará a obtener una imagen clara y precisa del alimento. Selección de software. Es importante seleccionar el software adecuado para el modelado de alimentos. Algunos software populares para el modelado en 3D son Blender, 3ds Max, Maya, entre otros. Modelado de la base. Comenzar con la creación de una base del alimento en 3D, utilizando formas simples y primitivas. Es importante establecer la forma y la estructura básica antes de agregar detalles más precisos. Detalles. Agregar detalles al modelo, utilizando herramientas de modelado para esculpir texturas y formas más precisas. Prestar atención a las pequeñas irregularidades y detalles para darle una apariencia realista. Texturizado. Agregar texturas y materiales al modelo para lograr una apariencia más realista. Es importante utilizar texturas adecuadas para el alimento, como texturas para la piel, la carne, los vegetales, entre otros. Iluminación y renderizado. Establecer una iluminación adecuada y renderizar el modelo para lograr una imagen final detallada y realista. Ajustes finales. Realizar ajustes finales al modelo y al renderizado, según sea necesario. El modelado de alimentos en 3D detallado puede ser un proceso largo y detallado, pero siguiendo estos pasos, es posible lograr una apariencia realista y detallada del alimento deseado. El diseño de accesorios en 3D detallado puede ser un proceso complejo, pero siguiendo algunos pasos generales, es posible lograr un diseño detallado y preciso. Investigación. Antes de comenzar a diseñar, es importante realizar una investigación sobre el accesorio que se desea crear. Es importante conocer su forma, función, tamaño, materiales y otros detalles que puedan afectar su diseño. Selección de software. Es importante seleccionar el software adecuado para el diseño en 3D. Algunos software populares para el diseño de accesorios son Autodesk Fusion 360, SolidWorks, Rhino 3D, entre otros. Bocetos iniciales. Crear bocetos iniciales del accesorio en papel o en un software de dibujo para establecer la forma básica y la función del accesorio. Modelado 3D. Crear el modelo del accesorio en 3D utilizando herramientas de modelado. Es importante establecer la forma y la estructura básica antes de agregar detalles más precisos. Detalles. Agregar detalles al modelo, utilizando herramientas de modelado para esculpir texturas y formas más precisas. Prestar atención a las pequeñas irregularidades y detalles para darle una apariencia realista. Texturizado. Agregar texturas y materiales al modelo para lograr una apariencia más realista. Es importante utilizar texturas adecuadas para el accesorio, como texturas para los metales, los plásticos, las telas, entre otros. Iluminación y renderizado. Establecer una iluminación adecuada y renderizar el modelo para lograr una imagen final detallada y realista. Ajustes finales. Realizar ajustes finales al modelo y al renderizado, según sea necesario. El diseño de accesorios en 3D detallado puede ser un proceso largo y detallado, pero siguiendo estos pasos, es posible lograr un diseño detallado y preciso del accesorio deseado.
Es importante prestar atención a los detalles y utilizar las herramientas adecuadas para lograr un resultado final exitoso. El modelado de personajes de videojuegos en 3D detallado puede ser un proceso complejo, pero siguiendo algunos pasos generales, es posible lograr un modelo detallado y preciso. Investigación. Antes de comenzar a modelar, es importante realizar una investigación sobre el personaje que se desea crear. Es importante conocer su apariencia, personalidad, rasgos físicos y otros detalles que puedan afectar su diseño. Referencias. Buscar referencias de imágenes del personaje en diferentes ángulos para poder entender mejor su forma y detalles. Esto ayudará a obtener una imagen clara y precisa del personaje. Selección de software. Es importante seleccionar el software adecuado para el modelado en 3D. Algunos software populares para el modelado de personajes son Blender, ZBrush, Maya, entre otros. Modelado de la base. Comenzar con la creación de una base del personaje en 3D, utilizando formas simples y primitivas. Es importante establecer la forma y la estructura básica antes de agregar detalles más precisos. Detalles. Agregar detalles al modelo, utilizando herramientas de modelado para esculpir texturas y formas más precisas. Prestar atención a las pequeñas irregularidades y detalles para darle una apariencia realista. Texturizado. Agregar texturas y materiales al modelo para lograr una apariencia más realista. Es importante utilizar texturas adecuadas para el personaje, como texturas para la piel, la ropa, el cabello, entre otros. Rigging y animación. Establecer un rigging adecuado para el personaje, lo que permitirá que se pueda animar de manera realista. Es importante asegurarse de que los huesos estén ubicados correctamente para permitir una animación suave y realista. Iluminación y renderizado. Establecer una iluminación adecuada y renderizar el modelo para lograr una imagen final detallada y realista. Ajustes finales. Realizar ajustes finales al modelo y al renderizado, según sea necesario. El modelado de personajes de videojuegos en 3D detallado puede ser un proceso largo y detallado, pero siguiendo estos pasos, es posible lograr un modelo detallado y preciso del personaje deseado. Es importante prestar atención a los detalles y utilizar las herramientas adecuadas para lograr un resultado final exitoso. La creación de contenido para realidad virtual en 3D detallada puede ser un proceso complejo, pero siguiendo algunos pasos generales, es posible lograr un resultado de calidad. Investigación. Antes de comenzar a crear contenido para realidad virtual, es importante realizar una investigación sobre el tema o el entorno en el que se desarrollará la experiencia. Es importante conocer detalles específicos del entorno, como la iluminación, la escala, los colores, entre otros. Selección de software. Es importante seleccionar el software adecuado para la creación de contenido en 3D para realidad virtual. Algunos software populares para la creación de contenido en 3D son Unity, Unreal Engine, Blender, entre otros. Modelado 3D. Crear los modelos en 3D de los objetos y entornos que formarán parte de la experiencia en realidad virtual. Es importante prestar atención a la escala y a los detalles para crear un mundo virtual realista. Texturizado. Agregar texturas y materiales a los modelos para lograr una apariencia más realista. Es importante utilizar texturas adecuadas para los objetos y entornos, como texturas para los metales, la madera, la piedra, entre otros. Programación. Es importante programar la interacción de los objetos y personajes en el mundo virtual, para que los usuarios puedan interactuar con ellos. Es importante prestar atención a los detalles para crear una experiencia inmersiva. Animación. Crear animaciones de objetos y personajes para dar vida al mundo virtual. Es importante prestar atención a los movimientos y detalles para crear una experiencia realista. Sonido. Agregar efectos de sonido y música para mejorar la experiencia de la realidad virtual. Es importante prestar atención a los detalles para crear una experiencia inmersiva. Pruebas y ajustes.
probar la experiencia de realidad virtual en diferentes dispositivos y realizar ajustes según sea necesario, para garantizar una experiencia de alta calidad. La creación de contenido para realidad virtual en 3D detallada puede ser un proceso largo y detallado, pero siguiendo estos pasos, es posible lograr un resultado de alta calidad. Es importante prestar atención a los detalles y utilizar las herramientas adecuadas para lograr un resultado final exitoso. Para diseñar joyas en 3D de forma detallada, se pueden seguir los siguientes pasos. Planificación. Antes de comenzar el diseño en 3D, es importante planificar el diseño de la joya, tener una idea clara de la forma, tamaño, materiales y acabado deseado. Se puede hacer un boceto a mano o en un programa de diseño gráfico como Adobe Illustrator o CorelDRAW. Elección de software. Se deben elegir programas de diseño en 3D que permitan modelar joyas de manera detallada. Algunos de los programas populares son Aino 3D, Matrix 3D y Blender. Creación de formas básicas. Se deben crear las formas básicas de la joya como el cuerpo, las piedras y los detalles utilizando herramientas de modelado. Se pueden agregar formas de origen como cubos, esferas y cilindros y ajustar su tamaño y forma. Ajustes de los detalles. Una vez que se han creado las formas básicas, se deben ajustar los detalles finos. Las herramientas de modelado como las curvas, los desplazamientos y los módulos de deformación pueden ser útiles para ajustar los detalles. Creación de texturas. Las texturas son muy importantes en el diseño de joyas. Se deben crear texturas detalladas en las superficies de la joya, como texturas de diamante o texturas de metal, utilizando herramientas de texturizado en el programa de diseño. Iluminación y renderizado. Se debe ajustar la iluminación en el programa de diseño y hacer el renderizado de la joya en diferentes ángulos para ver cómo se ve desde todos los lados. El renderizado debe ser de alta calidad y realista para mostrar con precisión los detalles de la joya. Revisión y ajustes. Una vez que se ha completado el diseño en 3D, se deben revisar y hacer ajustes si es necesario. Se pueden utilizar herramientas de análisis para ver la simetría, la proporción y otros aspectos importantes del diseño. Preparación para la fabricación. Finalmente, se debe preparar el diseño para la fabricación. Se deben exportar los archivos en formatos compatibles con las máquinas de fabricación, como STL o OBJ. Siguiendo estos pasos, se puede crear un diseño detallado de joyas en 3D que sea preciso y realista. Para diseñar productos para impresión 3D de forma detallada, se pueden seguir los siguientes pasos. Planificación. Antes de comenzar el diseño en 3D, es importante planificar el diseño del producto, tener una idea clara de la forma, tamaño, función, y materiales que se utilizarán. Se puede hacer un boceto a mano o en un programa de diseño gráfico como Adobe Illustrator o CorelDRAW. Elección de software. Se deben elegir programas de diseño en 3D que permitan modelar productos de manera detallada. Algunos de los programas populares son Tinkercad, Fusion 360 y SketchUp. Creación de formas básicas. Se deben crear las formas básicas del producto utilizando herramientas de modelado. Se pueden agregar formas de origen como cubos, esferas y cilindros y ajustar su tamaño y forma. Ajustes de los detalles. Una vez que se han creado las formas básicas, se deben ajustar los detalles finos. Las herramientas de modelado como las curvas, los desplazamientos y los módulos de deformación pueden ser útiles para ajustar los detalles. Creación de texturas. Las texturas son muy importantes en el diseño de productos para impresión 3D. Se deben crear texturas detalladas en las superficies del producto, como texturas de madera, piedra o metal, utilizando herramientas de texturizado en el programa de diseño. Iluminación y renderizado. Se debe ajustar la iluminación en el programa de diseño y hacer el renderizado del producto en diferentes ángulos para ver cómo se ve desde todos los lados.
El renderizado debe ser de alta calidad y realista para mostrar con precisión los detalles del producto. Revisión y ajustes. Una vez que se ha completado el diseño en 3D, se deben revisar y hacer ajustes si es necesario. Se pueden utilizar herramientas de análisis para ver la simetría, la proporción y otros aspectos importantes del diseño. Preparación para la impresión 3D. Finalmente, se debe preparar el diseño para la impresión 3D. Se deben exportar los archivos en formatos compatibles con la impresora 3D, como STL o OBJ, y se deben asegurar que los archivos estén libres de errores o problemas de impresión. Siguiendo estos pasos, se puede crear un diseño detallado de un producto para impresión 3D que sea preciso y realista. Para modelar animales en 3D, se pueden seguir los siguientes pasos. Investigación. Antes de comenzar el modelado en 3D, es importante investigar sobre la anatomía y comportamiento del animal que se quiere modelar. Es importante tener referencias fotográficas y de video del animal desde diferentes ángulos para tener una idea clara de su apariencia y movimiento. Elección de software. Se deben elegir programas de modelado en 3D que permitan crear modelos de animales de manera detallada. Algunos de los programas populares son Blender, ZBrush y Autodesk Maya. Creación de formas básicas. Se deben crear las formas básicas del animal utilizando herramientas de modelado. Se pueden agregar formas de origen como cubos, esferas y cilindros y ajustar su tamaño y forma. Ajustes de los detalles. Una vez que se han creado las formas básicas, se deben ajustar los detalles finos. Las herramientas de modelado como las curvas, los desplazamientos y los módulos de deformación pueden ser útiles para ajustar los detalles. Creación de texturas. Las texturas son muy importantes en el modelado de animales en 3D. Se deben crear texturas detalladas en las superficies del animal, como la piel, el pelaje o las escamas, utilizando herramientas de texturizado en el programa de modelado. Iluminación y renderizado. Se debe ajustar la iluminación en el programa de modelado y hacer el renderizado del animal en diferentes ángulos para ver cómo se ve desde todos los lados. El renderizado debe ser de alta calidad y realista para mostrar con precisión los detalles del animal. Animación. Si se desea animar el modelo de animal, se pueden utilizar herramientas de animación en el programa de modelado para crear movimientos realistas, como caminar, correr o saltar. Revisión y ajustes. Una vez que se ha completado el modelado en 3D, se deben revisar y hacer ajustes si es necesario. Se pueden utilizar herramientas de análisis para ver la simetría, la proporción y otros aspectos importantes del modelo. Siguiendo estos pasos, se puede crear un modelo detallado de un animal en 3D que sea preciso y realista. Para modelar objetos de fantasía en 3D de forma detallada, se pueden seguir los siguientes pasos. Inspiración y planificación. Antes de comenzar el modelado en 3D, es importante buscar inspiración en objetos de fantasía existentes o en ilustraciones y bocetos. Es importante tener una idea clara del objeto que se quiere crear, su tamaño, forma, textura y materiales que se utilizarán. Elección de software. Se deben elegir programas de modelado en 3D que permitan crear modelos de objetos de fantasía de manera detallada. Algunos de los programas populares son Blender, ZBrush y Autodesk Maya. Creación de formas básicas. Se deben crear las formas básicas del objeto utilizando herramientas de modelado. Se pueden agregar formas de origen como cubos, esferas y cilindros y ajustar su tamaño y forma. Ajustes de los detalles. Una vez que se han creado las formas básicas, se deben ajustar los detalles finos. Las herramientas de modelado como las curvas, los desplazamientos y los módulos de deformación pueden ser útiles para ajustar los detalles. Creación de texturas. Las texturas son muy importantes en el modelado de objetos de fantasía en 3D. Se deben crear texturas detalladas en las superficies del objeto, como la piel, el metal o la madera, utilizando herramientas de texturizado en el programa de modelado. Iluminación y renderizado.
Se debe ajustar la iluminación en el programa de modelado y hacer el renderizado del objeto en diferentes ángulos para ver cómo se ve desde todos los lados. El renderizado debe ser de alta calidad y realista para mostrar con precisión los detalles del objeto. Efectos especiales. Si se desea agregar efectos especiales al objeto de fantasía, se pueden utilizar herramientas de efectos visuales en el programa de modelado para crear fuego, humo, relámpagos o cualquier otro efecto que se desee. Revisión y ajustes. Una vez que se ha completado el modelado en 3D, se deben revisar y hacer ajustes si es necesario. Se pueden utilizar herramientas de análisis para ver la simetría, la proporción y otros aspectos importantes del modelo. Siguiendo estos pasos, se puede crear un modelo detallado de un objeto de fantasía en 3D que sea preciso y realista. Para modelar piezas mecánicas en 3D de forma detallada, se pueden seguir los siguientes pasos. Investigación. Antes de comenzar el modelado en 3D, es importante investigar sobre la pieza mecánica que se quiere modelar. Es importante tener planos o dibujos técnicos de la pieza, así como información detallada sobre sus dimensiones y características. Elección de software. Se deben elegir programas de modelado en 3D que permitan crear modelos de piezas mecánicas de manera precisa y detallada. Algunos de los programas populares son SolidWorks, Autodesk Inventor y Fusion 360. Creación de bocetos. Se deben crear bocetos de la pieza en el programa de modelado, utilizando herramientas de dibujo en 2D. Los bocetos deben incluir todas las dimensiones y detalles importantes de la pieza. Creación de formas básicas. Se deben crear las formas básicas de la pieza utilizando herramientas de modelado en 3D, como extrusión, revolución y barrido. Se deben ajustar las formas y dimensiones según el diseño de la pieza. Agregar detalles. Una vez que se han creado las formas básicas, se deben agregar detalles como orificios, roscas y chaflanes utilizando herramientas de modelado en 3D. También se pueden agregar características de superficie, como texturas y patrones. Ensamblaje. Si la pieza forma parte de un conjunto mecánico, se debe ensamblar la pieza en el contexto del conjunto. Es importante verificar que todas las piezas encajen correctamente y que los movimientos y funcionamientos de la pieza sean coherentes. Revisión y ajustes. Una vez que se ha completado el modelado en 3D, se deben revisar y hacer ajustes si es necesario. Se pueden utilizar herramientas de análisis para verificar la resistencia, la tensión y otros aspectos importantes de la pieza. Documentación técnica. Por último, se debe generar documentación técnica, como dibujos y listas de materiales, para su fabricación. Se pueden utilizar herramientas en el programa de modelado para generar automáticamente esta documentación. Siguiendo estos pasos, se puede crear un modelo detallado de una pieza mecánica en 3D que sea preciso y realista. Para seguir viendo contenido, dar un me gusta y suscríbete a nuestro canal.